¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes una vez más. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, por las ganas que siempre tienen en su corazón de seguir escudriñando la Escritura junto con nosotros. Es un tiempo muy especial, es un tiempo en el cual la palabra de Dios va a estar hablando a nuestras vidas, edificando nuestras vidas, y eso nos llena de muchísimo gozo. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta maravillosa y hermosa carta de Colosenses. Estamos en el capítulo 3, así que le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Estamos desarrollando lo concerniente al cuarto pasaje que nosotros encontramos aquí en el capítulo 3, que tiene que ver con lo que tenemos desde el versículo 18 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 1. La clase anterior ya estuvimos desarrollando parte de lo que tiene que ver con el versículo 18. Hoy vamos a terminar el versículo 18 y comenzar con lo que tiene que ver con el versículo 19. Pero antes de eso, quisiera hacer un breve repaso y quisiera hacer algunas observaciones que también las hicimos en la clase anterior referente a este maravilloso y hermoso pasaje. Este pasaje nosotros vamos a encontrar lo concerniente a las relaciones cercanas. Recuerden que todo el capítulo 3 habla acerca de la vida práctica. Nos venía hablando en el capítulo 3, versículo 5 al 7, acerca de nuestra relación con Dios, lo que afecta, destruye y daña directamente nuestra relación con Dios. Desde el versículo 8 hasta el versículo 17 nos venía hablando el pasaje acerca de las relaciones entre nosotros, unos a otros, y cómo deben ser las relaciones entre nosotros, cómo debemos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas referente a las relaciones entre nosotros. Y ahora, desde el versículo 18 al 4.1, va a hablarnos acerca de las relaciones cercanas. Si hay personas que pueden saber, pueden ver, y a las que nosotros debemos mostrarle la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros, son aquellos con los que convivimos a diario. Si nosotros vemos el 18, 19, 20, 21, 22 y el 4.1, nos va a hablar de este grupo de personas: casadas, maridos, hijos, padres, siervos, amos. Son con las personas que nosotros convivimos a diario. Si alguien sabe cuánto hemos cambiado, en el caso de los hombres, son nuestras esposas. Si alguien sabe cómo ha sido transformada nuestras vidas, en nuestros hijos, porque con ellos convivimos a diario. Los siervos conviven a diario con sus amos, los amos tienen que tratar cada día de sus vidas con sus siervos. Entonces Dios quiere que nosotros mostremos esa transformación, esa metamorfosis que Él quiere lograr en nuestras vidas, también en nuestras vidas matrimoniales, en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestras familias y en la relación con nuestros amos, en el caso de los trabajadores y en el caso de los jefes con los siervos. Ahora bien, es importante resaltar, no olviden, y voy a ser enfático en esto cada vez que estemos estudiando este pasaje, el orden establecido por Dios en cuanto a las prioridades que nosotros debemos tener en base a las relaciones. Si nosotros vemos el versículo 18, comienza diciendo casada, versículo 19 comienza diciendo maridos, y eso es una indicación a la relación matrimonial. Cuando nosotros establecemos prioridades en nuestras relaciones, la prioridad número 1 siempre va a ser Dios. Recuerda que termina el versículo 17 hablando acerca de que todo lo que hacéis, de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre en todo. La relación más importante en nuestras vidas es la relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, en base a las relaciones que nosotros debemos desarrollar aquí en este mundo, debemos entender que la prioridad número 1 la tiene el matrimonio. Para la esposa, el primer lugar lo debe tener el marido. Para el marido, el primer lugar lo tiene que tener la esposa.
Después de que habla de casadas y maridos, vemos el versículo 20, y en el versículo 20 va a hablar acerca de los hijos. El segundo lugar, en base a la prioridad en nuestras relaciones, lo debe tener los hijos. Tercer lugar, versículo 21, padres. Y eso es una referencia al resto de la familia. Y cuarto lugar, nosotros encontramos en el versículo 22, siervos y amos. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque la mayoría de relaciones, la mayoría de matrimonios, tiende a tener problemas debido a que no establecemos o no mantenemos el orden establecido por Dios. Decía la semana pasada, por ejemplo, el marido cree ser un buen marido porque sale a trabajar todo el día para proveer para su casa, para su esposa, para sus hijos, lo que a ellos les falte, pero nunca está. Entonces pone en lo que va en el orden de prioridades de cuarto lugar, como es el trabajo, lo tendemos a poner de primero. Entonces la esposa no le falta nada, los hijos tienen todo, pero no tienen la presencia de su padre. La esposa no tiene la compañía de su esposo. Entonces comienzan a haber roces y rupturas dentro del matrimonio y eso lleva a consecuencias más profundas. En el caso de las esposas, muchas veces ponen por primer lugar a los hijos, dejando a un lado la relación matrimonial y se comienza a producir problemas y quiebres dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el esposo quiere la atención también de su esposa, pero su esposa está 100% abocado a sus hijos y termina por descuidar lo que debe ser su primera prioridad en cuanto a las relaciones, que tiene que ver con su relación matrimonial. Ojo, es importante resaltar esto. No estoy diciendo que la esposa, o en este caso la mujer, no deba amar y no deba esforzarse y darle lo mejor a sus hijos. Estoy diciendo que por esa razón no debe descuidar su relación matrimonial. No estoy diciendo que el esposo no puede salir a trabajar o no debe salir a trabajar. Simplemente estoy diciendo que debe haber un equilibrio, siempre poniendo como prioridad nuestros matrimonios. En el caso de los padres, que tiene que ver con la relación familiar, a veces tanto la esposa como el esposo, uno de los dos, tiende a ser muy apegado a sus padres. Y cuando nosotros somos muy apegados a nuestros padres o al resto de la familia, tiende a producirse problemas dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque no terminamos de desligarnos de ese lazo que se produce entre un padre y un hijo. Entonces vemos al esposo que no quiere abandonar la casa de sus padres porque no quiere romper el lazo que tiene con su madre. Y no solamente separarse de ellos físicamente, porque a veces no viven en su casa, no viven en la casa de los padres, pero emocionalmente siguen atados a sus padres y por eso se producen quiebres dentro del matrimonio, porque no establecemos el orden de prioridades, porque a veces el esposo pone en primer lugar a su mamá, no pone en primer lugar a su esposa. Entonces el matrimonio gira en torno a lo que dice la mamá y no se basa en lo que tiene que ver con su esposa. Y por eso vemos muchos conflictos, muchos quiebres, muchos roces dentro del matrimonio. Vemos a los padres entonces metiéndose en la relación matrimonial de los hijos. Vemos a los hijos no rompiendo ese lazo grande que hay con los padres. Eso es un poco para hablar acerca del orden. Otra cosita rápidamente, porque no vamos a dedicar todo el tiempo a hacer un resumen, pero es importante entender el tema central de este pasaje. Cuando nosotros estudiamos la Biblia a nivel de un pasaje, siempre es bueno, es necesario y es importante entender cuál es el tema central del pasaje. El tema central del pasaje nosotros lo encontramos en el versículo 23 y 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es el tema central del pasaje. Todo lo que nosotros encontramos desde el versículo 18 al 4.1 va a girar en torno a eso. Por ejemplo, las casadas se sujetan a sus maridos. ¿Y cómo lo hacen según el versículo 23? Lo hacen de corazón, lo hacen para agradar al Señor,
lo hacen sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa, y lo hacen porque a través de su conducta están sirviendo al Señor. Los maridos van a amar a sus mujeres y no van a ser ásperos con ellos, lo van a hacer de corazón, lo van a hacer para agradar al Señor, lo van a hacer entendiendo que del Señor van a recibir la recompensa y que a Cristo el Señor sirven teniendo esa conducta con sus esposas. Igualmente los hijos van a obedecer a sus padres entendiendo que esto agrada al Señor, van a obedecer a sus padres de corazón, van a obedecer a sus padres sabiendo que van a recibir la recompensa de Él y entendiendo que a Cristo el Señor sirven cada vez que obedecen a sus padres. Entonces todo va a girar en torno a lo que nosotros encontramos en el versículo 23 y 24, y eso nos lleva a algo importante. Los hijos obedecen a sus padres, sea como sean ellos. No depende, nuestras relaciones no van a depender de cómo sea el otro. Las relaciones van a depender de cómo es nuestra relación con Dios, cómo vemos nosotros a Dios. La esposa se sujeta al esposo, no por cómo es el esposo, sino por su relación con Dios. El esposo va a amar profundamente a su esposa, no va a ser áspero con ella, no por cómo sea la esposa con él, sino por cómo es su relación con Dios. Y eso es importante porque en la mayoría de conflictos matrimoniales surgen del hecho de que la esposa, por ejemplo, no se quiere sujetar al esposo porque el esposo es áspero con ella. Entonces la esposa dice, cuando él sea amoroso conmigo, yo me voy a sujetar. Y el esposo, por la otra parte, dice, cuando la esposa se sujete a mí, yo voy a ser amoroso con ella. Entonces entramos en un problema y a raíz de eso se producen todos los quiebres que nosotros vemos en las familias. Ahora bien, concentrémonos en lo que tiene que ver con el versículo 18 para terminar con el versículo 18 y comenzar esta mañana con el versículo 19. Es importante entender que todo lo que hacemos, como lo dije hace un momento, gira en torno al Señor. Termina el versículo 18 diciendo como conviene en el Señor. Versículo 20, porque esto agrada al Señor. Versículo 22, temiendo a Dios. Versículo 23, como para el Señor. Versículo 24, del Señor recibiréis la recompensa. Versículo 24 al final, a Cristo el Señor servís. Y el 4:1 termina diciendo, porque vosotros también tenéis un amo en los cielos. Entonces todo gira en torno a Dios. Ahora, en el versículo 18, casadas están sujetas a vuestros maridos, ya estuvimos desarrollando el término sujeto, ya estuvimos viendo a qué se refiere y qué es lo que Dios espera en base o de parte de la mujer en cuanto a la relación matrimonial. Sugiere una disposición a estar dispuesto a renunciar a algunas cosas por el bien de otras. La mujer debe tener una disposición a renunciar a ciertas cosas por el bien de otras. Cuando hablamos de sujeción, es importante resaltar que no implica o no infiere una subyugación forzada. No tiene que ver con algo forzado, no tiene que ver con una subyugación. A veces el término sujetos tiende a malinterpretarse, principalmente de parte de los hombres. Los hombres creen que porque en el versículo 18 y en Efesios la Biblia habla de que la mujer debe sujetarse, muchas veces muchos hombres malinterpretan este concepto pensando que la mujer está para servirle a ellos, simplemente, y ese no es el propósito de la sujeción. La sujeción tiene que ver con el hecho de respetar voluntariamente o reconocer voluntariamente el liderazgo designado por Dios divinamente establecido desde la creación. Tiene que ver con algo voluntario y tiene que ver con el reconocimiento, no de parte de la mujer hacia el hombre, sino de parte del orden establecido por Dios en cuanto al liderazgo. Y es importante eso. Tiene que ser algo voluntario y la mujer debe estar dispuesta a reconocer voluntariamente el liderazgo establecido por Dios desde la creación. Estaba pensando un poco esta semana en este tema y
se me vino a la mente cuando nosotros vemos en Primera de Pedro, que también se habla acerca de la sujeción, lo estuvimos considerando en la clase anterior. Pedro va a poner el ejemplo de Sara. Pedro va a decir que Sara esperaba siendo sumisa, en este caso a Abraham. Y es interesante ese ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y Abraham va a partir sin saber ni siquiera dónde va, y ella va dejándose guiar por el liderazgo establecido por Dios, en este caso del hombre. Dios habló, le dio una indicación al hombre y la mujer estuvo dispuesta voluntariamente a seguirle. Ese debe ser el concepto y la imagen que nosotros debemos tener de la sujeción. No una subyugación obligada, la mujer no es la sirvienta del hombre, por el contrario, la mujer es muy valiosa, tiene un valor importante, pero la sujeción tiene que ver con el reconocimiento del liderazgo establecido por Dios. Y eso era lo que veíamos un poco la semana pasada. Es importante entender, según lo que vimos también en el libro de Primera de Pedro, que se usa la misma palabra sujeto o sujeción. Vimos el caso de que en Primera de Pedro Dios nos manda a sujetarnos al rey, y hablamos un poco que el contexto de Primera de Pedro, estamos en presencia de uno de los reyes y emperadores más tiranos y que más persiguió a la iglesia, como Nerón, y sin embargo Dios le dice al pueblo allá, a los que le escribe Pedro, a los expatriados de la dispersión, que están siendo perseguidos, que están sufriendo, les manda a mantenerse bajo sujeción al rey. Vemos en el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Pedro que debemos sujetarnos a nuestros amos, incluso a aquellos que son difíciles de soportar. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 18 de Primera de Pedro. Entonces vemos que los ejemplos de sujeción no dependen de cómo sea la otra persona, sino depende de lo que Dios quiere, espera de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón según el versículo 18 al final de la sujeción? La razón del versículo 18, la razón por la que nos da Pablo en el final del versículo 18 de la sujeción, tiene que ver con que como conviene en el Señor. Es importante entender que hay una razón, no solamente el orden establecido por Dios, sino que Pablo va a terminar el versículo 18 diciendo cómo conviene en el Señor. La palabra conviene que usa Pablo aquí en el versículo 18 para referirse o motivar a las esposas a estar sujetas a sus maridos, tiene que ver con que es apropiado. La palabra conviene significa que es apropiado. Eso quiere decir que es apropiado, que es concerniente, que es bueno que la mujer, en este caso las casadas, estén sujetas a su marido. Pablo señala que es apropiado en el Señor. Y es interesante que Pablo va a usar esa expresión en el Señor 4 veces en la carta de Colosenses. Ahí en el versículo 18, en el versículo 20, cuando dice esto agrada al Señor, es el mismo sentido. En el capítulo 4, en el versículo 7 al final, termina diciendo ministro y consiervo en el Señor, y en el 4:17 también va a terminar diciendo en el Señor. Pablo va a usar mucho esta referencia en el Señor, y es algo que indica que es apropiado. Implica la idea de una propiedad respecto a una obligación moral que nosotros tenemos con Dios, viviendo vidas sujetas al orden establecido por Él. Entonces es apropiado, nuestras vidas le pertenecen al Señor y Él espera que nosotros que le pertenecemos a Él vivamos vidas sujetas, en este caso, no la esposa al esposo, sino la esposa al orden establecido por el Señor. Esto es apropiado en el Señor. Pablo les recuerda a los hermanos que nuestras relaciones humanas deben considerarse basadas en nuestra relación con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Las relaciones que nosotros tenemos, y en este caso específicamente acerca del matrimonio, deben considerarse como base principal la relación nuestra con el Señor, lo que decía hace unos minutos. Hace un tiempo tuve que ir a estudiar con una persona que estaba teniendo conflictos matrimoniales. Y cuando llegué a estudiar con esa persona,
le dije si tenía alguna inquietud, alguna pregunta, y me dijo, sí, necesito y quiero que hablemos acerca de la relación matrimonial, porque estoy atravesando por problemas matrimoniales. Y yo pensé inmediatamente, probablemente yo no soy la persona indicada, creo que no vino el hermano adecuado para hablarte acerca de eso, puesto que yo no estoy casado. Pero sí le dije algo importante. Si quieres que tu relación matrimonial mejore, debemos trabajar en mejorar nuestra relación con Dios. Si la relación de nosotros con Dios es buena, la relación matrimonial va a ser buena. ¿Por qué? Porque el hombre va a actuar como esposo como manda el Señor. Si mi relación con Dios o la relación de ustedes, mujeres, con Dios es una relación buena, ustedes van a hacer lo que Dios espera de ustedes como esposas. Entonces vamos a evitarnos muchos conflictos matrimoniales y muchos conflictos en base a nuestras relaciones, teniendo buenas relaciones con Dios. Los hijos, por ejemplo, si tienen una buena relación con Dios, van a obedecer a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Entonces todo gira en base a nuestra relación con Dios. Si queremos tener matrimonios buenos, si queremos tener relaciones matrimoniales fuertes y estables, si queremos tener buena relación con nuestros hijos, si los hijos quieren tener buena relación con los padres, todo va a depender de nuestra relación con Dios. Es apropiado entonces, sí, según el final del versículo 18, que la esposa se sujete a su marido. Hay un orden instituido divinamente desde la creación, como lo vimos la semana pasada. Entonces, la motivación que debe tener la esposa para sujetarse al esposo tiene que estar basada en su relación con Dios, entendiendo que si hacen eso, eso es conveniente, eso es, ¿qué palabra fue? Apropiado en el Señor. Ahora bien, versículo 19, porque no solamente hay indicaciones para la esposa, aquí también vamos a encontrar indicaciones para el esposo. Atención hombres, atención esposos. Sé que en esta clase gran parte de las personas que participan son mujeres, sin embargo, esto también es para ellos. Versículo 19, maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay una indicación para los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres. La palabra amad que usa Pablo ahí en el versículo 19 tiene que ver con agapao. Viene de la palabra ágape y eso lleva consigo el hecho de que debemos tener un amor como el amor que Dios tiene por nosotros. La palabra agapao indica un amor en un sentido amplio, un amor abundante. Y no solamente un amor abundante, sino un amor autosacrificante. Escuche bien, marido, debemos tener un amor abundante para con nuestras esposas, debemos tener la disposición de desarrollar un amor autosacrificante por ellas. ¿Qué quiere decir un amor autosacrificante? El esposo debe estar dispuesto a dar absolutamente todo por el bienestar de su esposa. Para el hombre no debe haber nada más importante, aparte de tener una buena relación con Dios, no debe haber nada más importante que mantener a su esposa bien. Y no me refiero en un sentido material y físico, sino que el hombre debe estar dispuesto a sacrificarse, a hacer lo que sea necesario en base a su amor por ella para que su esposa tenga un bienestar. Es importante entender que el amor que Dios quiere que los hombres tengamos hacia nuestras mujeres es un amor como el que Él tuvo por nosotros. De hecho, vamos a ir un momento un poquito más adelante a Efesios capítulo 5, porque las indicaciones que Pablo le da en Efesios capítulo 5 a la iglesia, que es un pasaje paralelo al que estamos estudiando, va a decir, maridos, amad a vuestras esposas, y va a hablar acerca del sacrificio de Cristo. Marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido
debe estar dispuesto a dar su vida, debe estar dispuesto a sacrificarse, debe estar dispuesto a hacer lo que sea por el bienestar y el cuidado de su esposa. Dios quiere, Dios espera que nosotros como hombres sigamos el ejemplo de Él en cuanto a nuestra relación matrimonial. Dios espera que nosotros como hombres amemos a nuestras esposas al punto de estar dispuestos a dar nuestra vida si es necesario por ellas. Y sé que suena bonito, y sé que las mujeres me dicen, ay, ojalá y mi esposo pudiera ser así. Ese es el consejo, ese es el deber, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como hombres. Y por eso es importante lo que decía una hermanita la semana pasada, es importante para aquellos que aún no se han casado, mujeres que aún no se han casado, es importante que ustedes puedan hacer una buena elección de con quién van a compartir el resto de sus vidas. La persona que ustedes elijan para ustedes deben amar más a Dios de lo que la aman a ustedes, porque si aman más a Dios que lo que lo aman a ustedes, van a estar dispuestos a dar su vida por ustedes, van a seguir el consejo de Dios, van a imitar el ejemplo de Dios en base a las relaciones, van a amar como Dios ama. Y para aquellas que ya se han casado, vamos a estar orando para que sus esposos puedan desarrollar el amor siguiendo el ejemplo de Dios. El deseo de Dios es que los maridos puedan amar a sus esposas con ese amor abundante y con ese amor autosacrificante. El esposo tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea, a dar su vida por el bienestar de su esposa. Y eso implica muchas veces el hecho de tener la disposición a renunciar a nuestros derechos. Cuando nosotros queremos tener buenas relaciones, muchas veces tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos por el bien del otro. Eso quiere decir que el esposo debe tener en primer lugar, aparte de Dios, debe tener en primer lugar a su esposa. Todo lo que hace debe hacerlo pensando en el bienestar de su esposa. Después de que nos habla de amar a vuestras mujeres, es importante entender algo. Es importante entender algo cuando dice aquí de vuestras mujeres. Vuestras mujeres tiene que ver con un sentido de pertenencia. Escuche bien esto, pero no como quien tiene el control total de algo o de alguien, sino que si algo le pasa a ella, también te duele a ti. Nosotros debemos tener un sentido de pertenencia por nuestras esposas, no para creernos dueños de ellos, no para creernos dueños de ellas, sino un sentido de pertenencia que nos lleve a pensar y a vivir que si algo le duele a ella, también nos duele a nosotros. Entonces nosotros debemos desarrollar un amor abundante hacia nuestras esposas, un amor autosacrificante, y cuando dice a vuestras mujeres, debemos desarrollar un sentido de pertenencia, no para ejercer control sobre ellas, sino para estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitarle a ellas cualquier dolor. Si algo le duele a ella, también me debe doler a mí. Si algo le afecta a ella, también me debe afectar a mí. Por eso es importante que el hombre debe estar dispuesto a sacrificarse, a ponerse por delante, a sufrir lo que tenga que sufrir, pero que no sufra ella. Ese es el deseo de Dios. Después de que dice, amad a vuestras mujeres, va a decir en el final del versículo 19, y no seáis ásperos con ellas. Y esto tiene que ver con un trato hacia ellas. Lo que Dios espera del hombre, la forma como Dios espera que el hombre se relacione con su esposa, es no siendo áspero con ellas. Tiene que ver con un trato que Dios espera que nosotros tengamos hacia ella, suave, tierno,
amoroso, apacible. Lo contrario a áspero tiene que ver con esto. Dios espera que nosotros como esposos seamos con ellas suaves, tiernos, amorosos, apacibles. ¿Cuán distinta sería la relación matrimonial si nosotros aprendemos a ser respetuosos con nuestras esposas, si nosotros aprendemos a tener un trato suave, tierno, amoroso hacia las esposas? Eso es lo que Dios espera. Dios no quiere que nosotros tengamos tratos ásperos. Dios no quiere que nosotros seamos amargos con ellas. Dios espera, Dios desea, Dios quiere que nosotros seamos suaves, tiernos y amorosos con nuestras esposas. Así que, hermanito lindo, si usted me está escuchando hoy, hermanito que está en la sala o hermanito que va a escuchar este video, si usted no está siendo tierno con su esposa, si usted no está siendo suave con su esposa, si usted no está siendo amoroso con ella, no solo va a tener problemas con su esposa, sino va a tener problemas con Dios. Porque Dios no quiere que usted tenga un trato áspero con ella. Dios quiere que usted trate a su esposa como la hija amada de Dios, siendo tierna, siendo tierno, siendo amoroso, siendo suave, siendo apacible con ella. La palabra áspero que usa ahí Pablo en el versículo 19 tiene que ver con amargura, amargado. No debemos tener tratos amargos hacia nuestras esposas. La relación matrimonial, el hombre debe cuidarla, siendo suave, siendo apacible, siendo tierno con su esposa. El hombre cuida, protege la relación matrimonial, sacrificándose por ella. El hombre debe seguir el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia, que es su esposa. Entonces, lo que Dios espera de nosotros como hombres, no solamente es que uses el concepto de liderazgo para pedir sujeción, sino que nosotros como líderes, en cierto sentido de nuestros hogares, debemos estar dispuestos a ser los primeros que son heridos con tal de que nuestras esposas no sean dañadas. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir, pero que no sufran ellas. Nosotros debemos entender que el sufrimiento de ella también es nuestro sufrimiento, que la tristeza de ella también es nuestra tristeza, que el daño que se le produce a ella también es nuestro daño. Y si alguien no puede bajo ningún concepto dañar a la esposa, debemos ser nosotros mismos. Si hay alguien que debe proteger, si hay alguien que debe cuidar, si hay alguien que debe amar a nuestras esposas, somos nosotros mismos. Y es importante entender esto, hermanitos lindos. Es importante entender lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestras relaciones matrimoniales. Otra vez, y perdón que sea enfático con esto, si su trato hacia ella no es apacible, tierno, amoroso, vas a tener problemas matrimoniales. Y no solamente vas a tener problemas con ella, vas a tener problemas con el padre de ella, que es nuestro Dios. Por eso, hombres, tratemos cada día a nuestras esposas, o los que ya son casados, y los que algún día nos casaremos, debemos aprender a ser apacibles, bondadosos, suaves, tiernos, amorosos con nuestras esposas. Vamos a ver algo importante que nos va a ayudar a tener mucha más claridad en cuanto a las relaciones matrimoniales, en Efesios capítulo 5. Un pasaje paralelo que tiene la misma estructura de lo que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3. Lo primero que quiero resaltar de Efesios capítulo 5, el pasaje comienza en el versículo 21 y va a terminar en el capítulo 6, versículo 9. Tiene la misma estructura,
Pablo va a abordar el mismo tema. Pablo va a hacer referencia a los mismos grupos. Si ustedes ven el versículo 22, casadas. Si vemos el versículo 25, maridos. Si vemos el capítulo 6, versículo 1, hijos. Si vemos el capítulo 6, versículo 4, padres. Si vemos el capítulo 6, versículo 5, siervos. Va a hablarnos acerca de lo mismo. Versículo 9, vosotros amos. Es un pasaje muy similar, con la misma estructura al que estamos desarrollando. Ahora bien, aquí Pablo va a profundizar un poco más acerca de las relaciones matrimoniales. Lo primero que hay que entender para aquellos hombres que creen que solamente la mujer debe sujetarse a ellos y someterse a ellos, lo primero que hay que entender es cómo comienza el pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros debemos aprender que la sujeción y el sometimiento debe ser mutuo. Nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Después, en el versículo 22, Pablo va a hacer una referencia a las casadas. Casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hay un llamado, al igual que como lo hizo en Colosenses, a estar sujetas a sus propios maridos, y eso tiene que ver también con un sentido de pertenencia a aquellos maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23. Pablo va a especificar, a desarrollar un poco más a profundidad la razón por la cual la mujer debe sujetarse a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pablo va a especificar y va a desarrollar un poco más cómo es el orden establecido por Dios. Cristo es la cabeza, el marido es cabeza de la esposa, el esposo se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al esposo. En el versículo 24 hay algo importante. La sujeción debe ser como cual. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, el ejemplo de sujeción para la mujer, ¿cuál debe ser? La iglesia. Como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El ejemplo que la mujer debe tomar en cuanto a sujeción debe ser la iglesia. Ahora, ya hablé mucho acerca de la mujer. Quiero enfocarme un poco más en el hombre. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, fíjense que el énfasis está en el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que Dios espera del hombre es que el hombre ame a su esposa de la misma forma, de igual manera, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo, si es necesario, por el amor que tiene para con su esposa. El esposo debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. El esposo debe imitar el ejemplo de Cristo, quien se entregó. Es interesante que use la palabra se entregó. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, muchas veces pensamos en su muerte como que simplemente lo mataron, pero no tiene que ver con eso. Hay un acto de amor detrás de eso, hay una entrega voluntaria. El marido debe estar dispuesto voluntariamente a entregar su vida por su esposa. Versículo 26. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo comienza el versículo 28? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Es interesante que Pablo comience el versículo 18 diciendo, así también los maridos, así también ¿cómo? Como Cristo.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Nuevamente, amar a sus mujeres. Ya lo había dicho en el versículo 25. Amad a vuestras mujeres. Versículo 28. Amad a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. Mira cómo termina el versículo 28. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué el que ama a su mujer se ama a sí mismo? ¿Por qué razón el que ama a su mujer se ama a sí mismo? Lo va a decir un poquito más adelante. Mira el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Versículo 29. Lo sustenta, lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Cada uno cuida su cuerpo, cada uno sustenta su cuerpo. El marido debe cuidar a su esposa, el marido debe sustentar a su esposa, el marido debe amar a su esposa, el marido debe proteger a su esposa, así como cuida, sustenta, protege y ama su propio cuerpo. La razón, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sabe cuál es la razón? Si no quedó muy clara, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El marido, el esposo, debe cuidar, amar, proteger, sustentar a su esposa, como lo hace con su propio cuerpo. El que ama a su esposa, según el final del versículo 28, se ama a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted decidió casarse con ella, formaron un solo cuerpo. Lo que le duele a ella, te duele a ti. Lo que le pasa a ella, te pasa a ti. Lo que sufre ella, lo sufres tú. Cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas en matrimonio con una mujer, decidimos ser un solo cuerpo con ella. Debemos entender que si tú no amas a tu esposa, si tú no la cuidas, si tú no la sustentas, si tú no la proteges, no le estás haciendo daño solamente a ella, te estás haciendo daño también a ti. Entonces es importante, hombres, que podamos entender eso. Si tú no cuidas, si tú no amas, si tú no sustentas, si tú no eres tierno, amoroso, apacible con tu esposa, te estás haciendo daño a ella y te estás haciendo daño a ti. La estás haciendo sufrir a ella y vas a sufrir tú, porque son un solo cuerpo. Y no solamente eso, lo que dije hace rato y lo reitero, no solo vas a tener problemas con ella, vas a tener problemas con el padre de ella, que es Dios. Por eso, ámala, susténtala, protégela, cuídala, como amas, sustentas, proteges y cuidas tu propio cuerpo. Ella es un solo cuerpo contigo. El sufrimiento de ella es tu sufrimiento. El dolor de ella es tu dolor. Hombres que me escuchan en esta hora, sobre todo hombres que han decidido obedecer al Evangelio, hombres que han decidido vivir vidas sujetas al Señor. La iglesia necesita hombres que estén dispuestos a dar su vida por sus esposas. La iglesia necesita matrimonios fuertes, estables. Eso le da estabilidad y crecimiento a la iglesia. Pero no vamos a tener matrimonios fuertes y estables si no seguimos el ejemplo de Cristo como esposo. No vamos a tener matrimonios fuertes y estables en el caso de la mujer si no seguimos el ejemplo de la iglesia como esposa. Necesitamos ser hombres que estén dispuestos a dar su vida por sus esposas. Y quizás usted pueda decir, no, ¿y cómo voy a dar mi vida por la esposa si mi esposa ni siquiera se sujeta a mí y ni me presta atención? Otra vez, esto no depende
de cómo sea la otra persona. Depende de mi relación con Dios y lo que Dios espera de ti como esposo. Si quieres tener una buena relación con Dios, comienza por amar, sustentar, proteger, cuidar a tu esposa como a tu propio cuerpo. Amén. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta que nos va a ayudar a entender mucho esto. Y aquí quiero que me presten un poquito de atención. Cuando nosotros desarrollamos el pasaje en Efesios capítulo 5, de hecho, cuando se tiene que hablar acerca del matrimonio, generalmente pensamos en Efesios capítulo 5. Pero hay algo interesante aquí. Todo lo que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, miren cómo termina el versículo 22. Unas observaciones del pasaje interesantes. Como al Señor. Así termina el versículo 22. Mira el versículo 23 en la mitad. Así como Cristo. Mira el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Versículo 24. Así también. Versículo 28. ¿Cómo comienza? Así también. Versículo 29. Al final. Como también Cristo. Es interesante que a lo largo de todo el pasaje Pablo nos hable como al Señor, así como, así que, como la iglesia, así como Cristo, así también, como también Cristo. Está poniendo ejemplos en base a algo. ¿De qué está hablando todo este pasaje? ¿De qué está hablando todo este pasaje? Miren el versículo 32. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Pensamos que es el matrimonio. Pero miren cuál es el tema de este pasaje. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de qué. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Del matrimonio? Yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Todo lo que Pablo está hablando, lo está hablando en base a la relación de Cristo y la iglesia, como al Señor, así como Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, así como Cristo amó a la iglesia. Todo tiene que ver en base a la relación de Cristo y la iglesia. Ahora bien, ¿por qué es importante entender que ese es el tema? Piensa por un momento en esto. Hombres, empecemos con los hombres. ¿Ustedes se imaginan a Cristo maltratando a la iglesia? ¿Pueden imaginarse por un momento a Cristo siendo áspero con la iglesia? ¿Pueden imaginarse a Cristo hablándole mal a la iglesia? ¿Pueden imaginarse a Cristo dañando y siendo áspero con la iglesia? Jamás. Si nosotros pensamos en la relación entre Cristo y la iglesia, no podemos imaginarnos a un Cristo que maltrata a la iglesia. No podemos imaginarnos a un Cristo que es áspero con la iglesia. No podemos imaginarnos a un Cristo que daña a la iglesia. Al contrario, vemos a un Cristo que protege a la iglesia. Vemos a un Cristo que ama a la iglesia. Vemos a un Cristo que es tierno con la iglesia. Vemos a un Cristo que se autosacrifica por la iglesia. Vemos a un Cristo que protege a la iglesia. Vemos a un Cristo que sustenta a la iglesia. Vemos a un Cristo que sostiene a la iglesia. Vemos a un Cristo que cubre a la iglesia. Entonces, maridos, sigamos el ejemplo de Cristo. Porque todo este tema tiene que ver con la relación de Cristo y la iglesia. Ahora vamos con las espositas. Espositas lindas. Tengo que empezar a practicar ser tierno y afable, apacible. Espositas lindas. Sé que a muchas les produce rechazo pensar un poco en el tema de la sujeción. Sé que es un tema álgido, que muchas veces produce rechazo y que la mujer muchas veces no quiere oír
y cuando se habla de esto, el que habla es señalado como machista y que los tiempos han cambiado y muchas cosas, pero no tiene que ver con eso. Lo que estamos viendo es el consejo de Dios, no es mi opinión. No soy una persona machista, no espero ser una persona machista, no deseo ser una persona machista. Pero es importante que entiendan algo, espositas lindas. Otra vez, todo lo que estamos hablando es en base a la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo es la iglesia con Cristo? ¿Ustedes se imaginan a la iglesia respondiéndole mal a Cristo? ¿Ustedes se imaginan a la iglesia desautorizando la autoridad de Cristo? ¿Ustedes se imaginan a la iglesia maltratando, expresándose mal de Cristo? ¿Cómo es la iglesia con Cristo? La iglesia ama a Cristo. La iglesia oye a Cristo. La iglesia se sujeta por amor a Cristo, voluntariamente. Por eso, hermanitos lindos, cuando nosotros entendemos la relación de Cristo y la iglesia, y entendemos que esa misma relación es la que Dios espera que nosotros tengamos, esposos con esposas, esposas con esposos, van a cambiar las perspectivas de cómo enfrentamos la sujeción y cómo enfrentamos cómo debemos ser nosotros como hombres. Cada vez que usted quiera responderle mal a su esposo, piense, la iglesia le respondería así a Cristo. Cada vez que usted quiera desautorizar o tratar mal a su esposo, imagínese a la iglesia tratando así a Cristo. Por el contrario, esposos, cada vez que sean ásperos con sus esposas, que maltraten con sus palabras o con sus acciones, imagínense a Cristo siendo así con su esposa, con la iglesia. Es imposible, hermanos. Por eso el llamado es a seguir el ejemplo de Cristo y a seguir el ejemplo de la iglesia. Terminamos con esto, versículo 33 para los hombres. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay algo que me llama la atención y que tiene que ver con, estuve pensando toda esta semana en esto, tiene que ver con la forma como cada uno de nosotros, hablo de hombres y mujeres, necesita que se le demuestre el amor. Yo no sé si alguna vez han escuchado un poco hablar acerca del tema del lenguaje del amor y de que el hombre quiere recibir el amor de una manera o necesita recibir el amor de una manera distinta a como la necesita recibir o como quiere recibirle la mujer el amor. Es interesante que cuando la Biblia le habla a la mujer, la forma como la mujer le demuestra el amor a su esposo cada día, mira cómo termina el versículo 33, es respetándolo. Si hay algo que al hombre le hace sentir amado, ¿sabe qué es? Que su esposa le respete. Si hay algo que le hace sentir al hombre valorado, es que su esposa le respete. El respeto para el hombre es muy importante. Esa es su lenguaje de amor o la muestra de amor. Ahora, es interesante que cuando se refiere al trato del hombre hacia la mujer, le pide que no sea áspera con ella, que sea tierno, que sea apacible, que sea amoroso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma como la mujer necesita ser amada. La mujer necesita ser amada de manera tierna, cariñosa, apacible. El hombre necesita o quiere ser amado a través del respeto. La mujer necesita ser amada en la forma como nosotros nos expresamos, la forma como vivimos, la forma como nos acercamos a ella, siendo cariñosos, tiernos, apacibles. En Primera de Pedro, capítulo 5,
Primera de Pedro capítulo 5 también nos va a hablar acerca del matrimonio. No vamos a desarrollar todo el pasaje por tiempo. Ya estuvimos hablando un poco del versículo 1 al versículo 6. Del versículo 1 al versículo 6 le habla a las esposas, incluso a aquellas que están casadas con maridos inconversos. Habla acerca de la sujeción. En el versículo 1, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, respetando a los esposos pueden ser ganados para Cristo. Considerad vuestras conductas castas y respetuosas. Final del versículo 2. Hermanitas, el respeto es esencial. No quiere decir que el hombre no debe respetar a la mujer, el hombre debe respetar a la mujer, pero la mujer le demuestra el amor al hombre respetándolo. Vuestro atavío no sea al exterior, con peinados ostentosos, versículo 3, de adornos de oro. Bueno, no vamos a hablar mucho acerca de eso. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros también habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hay un llamado a la sujeción, como Sara se sujetó a Abraham. Pero en el versículo 7 le va a hablar a los maridos. Vosotros maridos, igualmente, hay indicaciones para ustedes. Vivid con ellas sabiamente. El marido debe vivir con su mujer de manera sabia. Dios quiere que nosotros seamos sabios en cuanto al trato que debemos tener con nuestras esposas. Ahora, hay algo interesante aquí, porque muchas veces se piensa que la sujeción denigra a la mujer o la hace ver como menos valiosa, y no es el deseo de Dios, porque en el versículo 7 va a decir, dando honor a la mujer. El hombre debe darle honor a la mujer. El hombre debe enaltecer a la mujer. La palabra honor que usa Pedro ahí en el versículo 7 tiene que ver con valor, con algo valioso, estimar, específicamente del más alto grado. Eso quiere decir que la mujer debe tener un muy, pero muy alto grado para nosotros. Debe ser algo muy, pero muy valioso. Muy, pero muy importante. Es necesario, es importante que nosotros le demos el valor que la mujer tiene. Es importante que nosotros le demos la dignidad que ella se merece. Es importante que nosotros le demos el más alto grado. La palabra honor no solamente tiene que ver con valor, con valioso, con estimar, con el alto grado, con dignidad, sino tiene que ver con algo precioso, honroso. Y me llama mucho la atención que se use la palabra precioso. Hermanito, querido hombre, dele honor a su mujer. Dele el valor que ella tiene. Dele el más grado alto de valor. Ella es muy valiosa. Ámela. Cuídela. Trátela con ternura. No sea áspera con ella. Respétela. Protégela. Susténtela. Cuídela. Consiéntala. Ella, al igual que Dios para nosotros, o no sé si al igual, pero después de Dios, ella debe ser lo más precioso que hay en tu vida. La palabra honor tiene que ver con eso, con algo precioso. De hecho, Pedro va a usar la misma palabra en el capítulo 2, versículo 7, refiriéndose a Cristo. Porque vosotros pues, capítulo 2, versículo 7 de primera de Pedro, para vosotros pues los que creéis en él es precioso. Esa palabra precioso es la misma palabra que ocupa en el 3:7 para hablar de honor.
Eso quiere decir que nuestras esposas deben ser lo más precioso para nosotros, aparte de Dios. Dele el valor que ella tiene, hónrela, póngala en la más alta estima. Cuídela, ámela, protégela. No la trates de manera denigrante, al contrario, dale el valor y la dignidad que ella se merece. Ese es el deseo de Dios. Y otra vez, Pedro vuelve a hablarnos del trato. Vuelve a hablarnos en el sentido de no ser rudos, ásperos, porque va a decir, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y es importante entender lo que dice al final del versículo 7. La mujer, tu esposa, es coheredera de la gracia de la vida. Ella es coheredera contigo de la gracia de la vida. Trátala como ella se merece. Mujeres que aún no se han casado, elijan bien. Elijan hombres para los cuales ustedes sean preciosas, no solamente físicamente, sino que sean valiosas, que las traten con respeto, con dignidad, que estén dispuestos a dar su vida por ustedes. Hombres que no se han casado, busquen mujeres que amen a Dios, que respeten a Dios, que respeten el orden establecido por Dios y que sean una ayuda para desarrollar ministerios dentro de la iglesia y así poder llegar juntos al cielo. Para aquellos que ya están casados, no me escriba por interno, ¿hay alguna posibilidad de arrepentirme? No. Para aquellos que ya están casados, hermanitos lindos, si algo necesitamos en la iglesia, si algo quiere Dios, si algo espera el Señor, es matrimonios fuertes, matrimonios bien establecidos. La iglesia crece cuando hay matrimonios fuertes en ella. Para poder desarrollar matrimonios estables y fuertes, debemos seguir e imitar el ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. Ese debe ser nuestro modelo. Nuevamente, si algún momento, mujeres, ustedes les pasa por la mente responderle mal a sus esposos, faltarles el respeto o no sujetarse a ellos, piense si la iglesia haría eso con Cristo y se va a dar cuenta que no. Esposos, sigan el ejemplo de Cristo, estén dispuestos a dar su vida por sus esposas, así como Cristo la dio por la iglesia. Cuiden a sus esposas, ámenlas, susténtenlas, así como sustentan, cuidan y aman a sus propios cuerpos. Si alguna vez quieres ser áspero o se te pasa por la mente maltratar a tu esposa y no darle el valor que ella tiene, piensa si Cristo maltrataría a la iglesia, jamás lo haría. Aunque muchas veces nosotros como iglesia le fallamos a Él, Él se mantiene siendo fiel, amoroso, compasivo y tierno con nosotros. Sigamos el ejemplo de Cristo y la iglesia. A las mujeres que muchas veces les causa rechazo el hablar de la sujeción, no lo veamos como algo malo. Dios, el que instituyó y creó el matrimonio, es el que nos está enseñando esta mañana qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. A las esposas y a los esposos. ¿Cuál es la vida que Él quiere que nosotros reflejemos como matrimonio? La transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros en el momento que nosotros decidimos obedecer al Evangelio, no solamente debe llevarnos a vivir una vida eterna con Él, sino debe llevarnos a reflejar una metamorfosis y una transformación en nuestra relación con Dios,
en nuestra relación unos con otros y en nuestras relaciones matrimoniales. Comienza a mostrar que tú eres una nueva criatura, un nuevo hombre creado conforme a la imagen del que lo creó, según Colosenses 3:10, también en tu matrimonio. Que esa metamorfosis, esa transformación se vea reflejado en la forma como tratas a tu esposa. Que esa metamorfosis y esa transformación que Dios ha hecho en tu vida, mujeres, se vea reflejada en la forma como respetas a tu esposo. La próxima semana, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Que Dios les bendiga. Gracias por la disposición, por el tiempo. Gracias por tener el corazón abierto, no a escuchar mi opinión ni mis consejos. No soy casado, tengo la suficiente experiencia para hablarles a ustedes que tienen años de casado, pero no estamos viendo lo que yo pienso, estamos viendo lo que Dios ha establecido para el matrimonio y para nuestras relaciones. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo grande y ojalá y podamos desarrollar matrimonios estables y fuertes que ayuden a que la iglesia siga creciendo y se siga fortaleciendo. Que Dios les bendiga.